todas las maravillosas personas que me acompañan en Oración y Verbo. En esta ocasión, les comparto el primer poema de este canal. Oh sí. Ha llegado el momento de conocer los más bellos poemas dentro del amplio mundo de las composiciones poéticas. Por supuesto que seguiré compartiéndoles hermosas y famosas oraciones, como también reflexiones. Pero también en este canal, les traeré poesías, frases, poemas, experiencias, y mucho, mucho más, para todos tus momentos de esparcimiento, pensamiento y de reflexión. Así es que, llegó la hora de inspirarnos. Iniciaremos con uno de los más hermosos poemas del autor Arturo Gutiérrez Martín, que se titula Encontrarás a Dios. Comencemos. Para adentrarnos en este hermosísimo poema, vamos a conocer primero a su autor. Arturo Gutiérrez Martín nació en 1923 en Palencia, España, y fue un precoz autor español que a la edad de 9 años ya escribía sus primeros versos. Cursó estudios de administración de empresas, teología y periodismo. Autor de centenares de artículos y colaborador en diversas publicaciones, escribió numerosos libros, algunos de los cuales han sido premiados en concursos internacionales. Fue conocido por afamada novela, El Trébol de los Campos, que fue premiada en el concurso de literatura evangélica española. Creció y se formó en Valladolid. A los 20 años, se fue a Cataluña, donde trabajó como funcionario en Tarragona. Y allí, escribió su primer libro de historia, dedicado a los orígenes del cristianismo en España, sobre la organización práctica de la Iglesia. Su calidad de miembro del cuerpo docente de la Escuela Evangélica de Teología, le capacitó perfectamente para esta labor. Multiplicó sus colaboraciones en la prensa tanto en prosa como en verso, y también tuvo una jefatura en el área de redacción, donde firmó centenares de crónicas. El último libro que publicó fue Estelas en el Mar, Bilbao, 1994, una antología de sus poemas. Y además, nos dejó como legado 4 volúmenes, documentadísimos e ilustrados de sus memorias. Arturo, hasta su muerte, vivió en Algeciras, casado con doña Annie, misionera suiza. No tuvieron descendencia. Falleció en San Roque, Cádiz, en el año 1998. Será por siempre recordado ya que publicó miles de artículos periodísticos y varios libros sobre temas cristianos. Y hoy, en este emotivo video, les traeremos una de sus tantas obras maestras. Arturo nos sumergirá en un viaje poético que nos invita a contemplar la bendición de lo cotidiano, revelando la gracia divina que se manifiesta en los pequeños detalles, en las sonrisas que compartimos y en los momentos de quietud que llenan nuestro ser. Con una prosa que fluye como un río de esperanza, el poema nos guía a través de la experiencia de descubrir a Dios en los rincones más inesperados, en la brisa que acaricia nuestro rostro, en el abrazo cálido de un ser querido, y en el susurro suave de la naturaleza. Se convierte en un canto, recordándonos que la presencia divina no está confinada a los altares, sino que se expande por el tejido mismo de nuestra existencia. Encontrarás a Dios donde quiera que pongas tu mirada, donde quiera que fijes tu atención, donde quiera que un átomo subsista, encontrarás a Dios. En las formas diversas de las nubes, en los rayos dorados que da el sol, en el brillo que lanzan las estrellas, encontrarás a Dios. En los dulces balidos que en los prados el rebaño da al silbo del pastor,
En los trinos cambiantes de las aves, encontrarás a Dios. En la sangre que corre por tus venas, en la misma conciencia del tu yo, en los propios latidos de tu pecho, encontrarás a Dios. En la santa figura de la Madre, cuyo seno la vida te donó, en la franca sonrisa de una hermana, encontrarás a Dios. En las lindas pupilas de la joven, que de amores prendió tu corazón, en la grata visión de un ser querido, encontrarás a Dios. En las horas de sombra y amargura, cuando a solas estés con tu dolor, si le buscas en la sombría noche, encontrarás a Dios. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias y hasta el próximo video.